Bienvenidos a la Navidad en Hidden Hills, California. Temperatura actual unos glaciales 27 grados centígrados. Y para mañana, pronósticos de neblina. Papi, ¿puedo correr entre los aspersores? Claro, cielo. No hace falta que nieve para sentir la Navidad. Pero sin la nieve parece un poco absurdo. Lo único que hace que sintamos el invierno cuando llega la Navidad es el viaje a Mammoth que hacemos todos los años para esquiar con nuestros amigos Zack, Sarah, Pam y Ras. Esto es el año pasado. Y ese es Ras. Era el marido de Pam por entonces y también un buen amigo. Así, cariño. ¡Oh, qué gusto! Esta Navidad, sin embargo, Ras no vendrá. Y es que a principios de año se le fue la cabeza y dejó a Pam por esta otra. Y empezó a vestirse diferente. Y se cambió de peinado. Y se compró uno de estos. Y así hasta ahora, que vuelven a llegar las Navidades. Estoy muy triste. Es todo tan... ¡Oh, Dios! No lo sé. Cariño, no importa, desahógate. Janine! He encontrado el Papá Noel eléctrico que canta villancicos. Doug, aquí hay alguien llorando. Siento haber interrumpido vuestros preparativos para la fiesta, pero es que echo tanto de menos a Ras. No te tortures. Además, tienes a Manolo. Ya lo sé, no tiene sentido, pero es que es la primera Navidad que paso sin ese cabrón cerdo y mentiroso. Y le echo muchísimo de menos. Lo siento, lo siento. Vamos, cállate. ¡Cállate! ¡Para! Doug, Doug. ¡Para ya! Lo siento, es que no se apaga. ¡Para! ¡Juguete de mierda! Mrs. Gray, she's proud today because her roses are in bloom. Another Pleasant Valley Sunday, charcoal burning everywhere. Another Pleasant Valley Sunday, here in Study Symbol Lane. Hidden Hills. Navidad. Pastores ya Belén, queréis pronto llegar. Seguid Otra aquella tradición navideña es ir al colegio a ver el concierto de villancicos y a la merendola posterior. Ahí está Pam con su espectacular novio nuevo, Manolo. Y ahí está Ras, en la sección de padres divorciados. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Zack, ¿no te parece raro ver a Ras de pie en un lado y a Pam sentada en otro? Lo que me parece raro es que siempre me hables cuando mi hija está en el escenario. Perdona. Ayer noche, Nochebuena. ¿Ese es el tío que te hizo daño? Quiero escupirle. Ya está acostumbrado a eso. No te preocupes, le hace más daño verte aquí sentado conmigo. Hola, eres un cerdo, Ras. Chicos, estamos fascinados con vuestra fiesta navideña del sábado. Hombre, y nosotros estamos fascinados de que vengáis, ¿verdad, cielo? Sí, completamente fascinados. ¿Qué llevamos, Brenda y yo? Este año estamos diciendo a la gente que no traiga comida ni regalos. Con tu sonrisa bastará. Ajá. Y hablando de comida, dime qué vas a hacer ese jamón glaseado tan fabuloso. Pues claro que lo va a hacer, Brad, es su especialidad. Nos vemos en la fiesta. Vas a hacer el jamón, ¿no? Ahora sí. Ras, Hola. feliz Sí, Navidad. feliz Navidad. ¿Los niños han cantado bien? Sí, muy bien, han estado genial. Ha sido espantoso, ¿eh? Sí, he tenido que meterme el programa en las orejas. Esto es muy raro, porque deberíamos ser capaces de ser amigos, pero... Soy el capullo que dejó a su mujer. Por un adolescente. Tenía 26 años. Y aparato en los dientes. Era temporal. ¿En qué estabas pensando, Ras? No lo sé. Me equivoqué. Aún echo de menos a Pam. Un momento. ¿La echas de menos? No dejo de pensar en ella. Me estoy volviendo loco. Bueno, pues Pam tampoco está muy contenta, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Pero no está con ese musculitos español? Yo solo sé que Pam el otro día estaba en mi casa llorando por ti. ¿En serio? ¡Qué bien! No es que me alegre de que llore, pero ¿crees que hay alguna posibilidad de que vuelva conmigo? Eso no lo sé, Ras. Creo que primero debería superar todo lo que te odia. Oye, un momento. ¿Qué pasa con la adolescente? Lo hemos dejado. Hace ya un tiempo. Es una historia acabada. Hola, soy Manolo Córdoba. Hola. ¿Qué tal? Quería darte las gracias por dejar a una mujer maravillosa, que me hace muy feliz. ¡Feliz Navidad, hermano! ¡Feliz Navidad! Cuídate. No ha estado mal del todo. Es decir, se ha comportado bien. Desea darte una patada en el culo. Sí, ya lo he notado. Aquí estoy, comprando un árbol de Navidad bajo el sol abrasador de California. El truco es conseguir llevar el árbol a casa antes de que se prenda fuego. ¿Qué tal este? Es estupendo, está pero que muy bien. Claro que también lo pensaba del primero que vimos.
Un momento. ¿No es este el primero que vimos hace una hora? ¿Sí? Ah, hola, chicos. Pam. Hola, Pam. Pareces agotada. Gracias, Doug. También estoy hinchada. ¿Hablamos de ello? ¿Estás bien? Sí, todo va bien, excepto en el caso de... Bueno, ¿os acordáis de Ras, no? Dios mío, ¿qué te ha hecho ahora? Nada, la verdad, se pasó por casa anoche y me dijo que me echaba de menos y que había dejado a su novia, así que a lo mejor le doy otra oportunidad. Eso es todo. Que eso es todo, es mucho. ¿Vais a volver entonces? No, no van a volver. No, ¿verdad? Pues sé que parece una locura, pero si Ras quiere que volvamos a salir, ¿quién soy yo para decirle que no? Pam, eres la mujer a la que engañó. Y hay otras maneras de decir que no, como y una mierda, o bésame el culo, dame más pasta, gilipollas. Esa está bien. Ya lo sé, pero es que de momento voy a darle la oportunidad y a ver qué pasa. A mí me parece que has tomado una buena decisión y espero que todo salga bien. ¿En serio? Gracias. ¿Cómo puedes pensar que es buena idea que vuelva con Ras? ¿Estás empujando o tirando? Atándome el zapato. Janine, Ras se equivocó, cometió un error. Y me parece injusto que nosotros digamos que no puede equivocarse, porque entonces sería como decir que no es una persona y como comprenderás, eso no es así. Vale, pero que sepas que es el peor razonamiento que has hecho nunca. No hace tanto tiempo que era amigo nuestro y a ti te caía muy bien. ¿Por qué le defiendes? Porque cuando hablé con él parecía muy sincero. ¿Qué? ¿Has hablado con Ras? ¿Hemos comprado guirnaldas? Nah. Sí, hablé con él y me dijo que echaba de menos a Pam. Así que le dije que Pam también le echaba de menos a él. No puedes hacer eso. Esas cosas son sentimientos privados de Pam. ¿Tú eres tonto o qué? ¿Cómo que son privados? Yo estaba con el Papá Noel cantarín y ella estaba llorando por el tema. Si ese capullo vuelve a hacerle daño, pesará en tu conciencia. ¿Mi conciencia? Oh, sí. De eso nada, no pesará en mi conciencia. Porque yo no tengo nada que ver. En todo caso, pesará sobre la tuya, Janine. Yo no... Porque tú, conciencia, Dios. Porque lo que tenga que pasar, pasará. Sabes que nadie va a ver esto desde la calle, ¿no? Ya lo sé, pero Janine sí lo ve. Y toda parte de la casa que Janine vea ha de ser cubierta de mierda. ¿Qué le pasó a la cara de la Virgen? El año pasado, Derek, jugando al fútbol, le metió una patada sin querer. Pero la he arreglado bastante bien, ¿no? ¿Y le pintaste los labios? No, fue Emily. Bueno, chicas, ¿qué diríais si os dijera que voy a dejar a Manolo para volver con Ras? Es una pregunta hipotética, ¿verdad? Más te vale, porque si no nos enfadaremos contigo. ¿No puedo intentarlo otra vez? ¡Pam! ¿Has abandonado a Manolo por Ras? Me ha costado muchísimo, pero si voy a volver con Ras, no puedo traer a Manolo conmigo. Dios mío. Es tan cariñoso y tan encantador. Y guapísimo y buena persona. Oye. ¿Es que lo es? Ya lo sé. En fin, ya sé que no os hace mucha gracia, pero es que Ras y yo tenemos una historia, ¿entendéis? De acuerdo, ¿y qué pasa con nuestra historia? Eso. Hemos invertido mucho tiempo y energía en odiar a ese hombre contigo. Sí, noches enteras oyendo cómo te rompió el corazón. Sí, escuchando que era un capullo con un pene minúsculo. Ahora me arrepiento de haberos contado eso. Y a nosotros tampoco nos hace gracia. Por favor, chicas, tenéis que darle otra oportunidad. No os imagináis lo feliz que me haría recuperar la vida que tenía antes. ¿Te das cuenta de que Manolo tiene muchos más músculos en la nariz que Ras en todo el cuerpo, no? Venga, por favor, hacedlo por mí. Bueno. Vale. Gracias. Gracias por vuestra comprensión. Os quiero de verdad. Ah, y por cierto, otra cosita. Le he dicho a Ras que venga al viaje de esquí. ¿Qué? Espera, ¿tienes algo más que contarnos? Hicimos el amor. ¡Dios! ¿Qué? Y estuvo bastante bien. La tiene más grande de lo que recordaba. Vale. Por hoy no puedo asimilar más. ¿Ha dicho que se acostó con Ras? Lo que ha dicho es que se viene a esquiar también. Sí, qué alegría, tío. ¿Sabes una cosa, amigo? Ya empiezo a sentir la Navidad. Sí. Aquí tiene. Muchas gracias. No, perdone. ¿Por qué hacemos todo este rollo en Los Ángeles? ¿No sería más fácil alquilar el equipo en Mammoth? Aquí es más barato y quiero demostrar a Janine que compensan los $300 del portaesquíes. Chicos, cuando lleguemos a la casita tengo una sorpresa para vosotros. Una caja de puros a los que llaman coibas. Anda ya. ¿Coibas cubanos? No, coibas de Baltimore. Pues claro, cubanos. Tengo un buen cliente en Canadá. Me los envió dentro de una nutria disecada. ¿De verdad? Entonces estarán bien suaves. Russell Asher. Voy. Gracias. Bueno, chicos, me largo. Nos vemos en la fiesta. Sí, hasta luego, Ras. Y no te olvides de los coibas. Ni de la nutria. ¿Qué? ¿Qué? Quiero verla.
Qué alegría que venga Ras, ¿eh? Sí, había olvidado lo bien que me cae este tío. Timmerman, las botas. Gracias. Ah, no pasa nada. Seguramente es solo una amiga que se parece un poco a su exnovia. Una amiga coqueta. Una amiga coqueta que se parece un poco a su exnovia y que se alegra mucho de que Ras haya vuelto con su exmujer. Es una amiga encantadora. ¡Ah, no! ¡Mierda! Zack, ¿puedes venir un momento? Estoy intentando ponerme las botas. ¿Puedes venir? Ras está besando a una chica. ¿Qué? No me jodas. ¡Ay! Mierda, me quiero morir. ¿Qué dices? Allí está, Ras, está con su novia. ¿No veo a nadie? Un momento, pero si estaban ahí enfrente. ¿Estás seguro de que no era el fantasma de la Navidad pasada? ¿A dónde han ido? Estaban ahí, estaban besándose. Pero no lo habían dejado. Eso me dijo él. ¿Te das cuenta de que pesará sobre mi conciencia? Porque fui yo quien le dijo a Pam que había estado llorando por él. ¿Los problemas vienen a ti o es que te los buscas tú solito? Pues no sé, un poco de todo. ¿Y cómo vas a resolver esto? Como pueden ver, hay varias posibilidades interesantes. El sujeto podría decirle a su pareja que él seguía saliendo con ella, cosa que enfurecería a la pareja causando una reacción que finalizaría con la muerte del sujeto. O el sujeto podría decírselo a la amiga de la pareja, quien a su vez se lo diría a la pareja causando otra reacción que también finalizaría con la muerte del sujeto. Otra posibilidad sería que el sujeto se fuera directamente a Mammoth, donde sería devorado por esta, lo que también causaría la muerte del sujeto, pero sin duda le dolería mucho menos que esto. Estoy analizando las opciones. No. Nunca me lo paso bien en nuestra fiesta de Navidad. Abre la puerta. Abro la puerta. Tengo que estar pendiente de que todo el mundo esté tomando algo. Asegurarme de que funcione el karaoke, aunque gracias a Dios nadie lo usa nunca. ¿Probando? Y lo peor de todo, intentar acordarme de los nombres de todos. Hola. Jimmy, Robert, esta es Susie, Jill. La tarta está riquísima. Disculpad. Y este año había un nuevo problema que realmente no tenía por qué incumbirme. Es la mejor fiesta de Navidad que hemos hecho nunca, ¿no? Fantástica. Felices fiestas, feliz Navidad, chicos. Hola. Brad, qué jersey tan increíble, ¿eh, Dan? Un jersey precioso. Rojo con pintitas como las mariquitas. No seas tonto. Ay, tomad. Esto es para Derek y Emily. Oh, regalos. Y eso que dije que no hubiera regalos. Muchísimas gracias. Ay, Dios. Huelo mi jamón. ¿Quién quiere un plato? ¡Yo! ¿Vamos? Toma, deja esto por ahí. ¿A dónde vas? A buscar algo para dárselo a sus hijos, mierda. Dag, ven aquí, estamos hablando de ti. Enseguida voy, ¿eh? Es que, veréis, es que tengo que hacer primero una cosa con el apio. Bien. Hola. Hola, siento llegar tarde, pero es que Sara se ha empeñado en parar a comprar una botella de vino que nadie se va a beber. Vaya, gracias. Os la regalaré la próxima Navidad. ¿Ras ya está aquí? Sí, no se lo he dicho a Janine. Pero, ¿a ti qué te pasa, macho? Zack, si lo piensas en el fondo, ¿a nosotros qué más nos da? Apenas lo conocemos. Sí, ya lo sé, es que no me he atrevido. Es Navidad y mira qué felices se les ve. ¿Entonces no hacemos nada? Deberíamos cerrar la boca y fingir que no vimos nada. Es que yo no vi nada. Sí, esa es tu coartada. Tengo razón, ¿no? ¿Quién soy yo para interferir en la felicidad de nadie? Además, Ras, por lo general, es un buen tío. ¿Sí, verdad? ¿Verdad? ¿Pero qué estoy diciendo? Este tío es un cerdo. ¿Has vuelto? ¿Solucionado el problema del apio? Desde luego. ¿Me lo puedo llevar un segundo? Por supuesto. Muy bien. Pero no te voy a besar bajo el muérdago. ¡Ay, qué cachondo! Te he visto. ¿Qué? En la calle con tu novia. Te he visto. Para el carro, no sé de qué me hablas. Te lo voy a dar bien mascadito, Ras. Hoy, calle, tu novia. Besito, besito. No, no era ella. ¿Qué va? ¿Cuándo fue eso? Ras. Vale. Sí, la besé. Pero es que tú no entiendes la situación. Es muy complicada. Pues voy a intentar entender la situación. Has vuelto con Pam, pero sigues teniendo novia. Tienes razón, tío. Es como para volverse loco. Oye, la única mujer con la que quiero estar es Pam. Pero ¿cómo iba a imaginar que ella iba a querer volver conmigo? Lo reconozco. Me aterra la soledad.
¿Va todo bien? Me quedaré por aquí. Bueno, ¿qué, Ras? Te lo juro por Dios, voy a romper con mi novia. Lo juro por Dios. Y yo te juro que si no le cuentas a Pam lo que pasó, lo haré yo. No hablas en serio. ¿Tengo pinta de bromear? No bromea, tío, porque cuando está de coña hace un gesto con las cejas. Así que todo bien. Venga, Doug, si Pam se entera de esto, se acabó. Para siempre. Y es Navidad. Ras, no he sido yo el que la ha cagado. Vale. Está bien, se lo diré. Creo que hice lo correcto. Estoy orgulloso de ti, tío. Pero me siento fatal por Pam, ¿sabes? Sí. Deberíamos entrar a ver cómo va la matanza. Sí, vamos. ¿Te acuerdas? Oye, está muy contenta. ¿Por qué está tan contenta? No debería estarlo. Oh, Doug, estás aquí. Ras ha ido a por cervezas y me ha dicho que tenías algo que contarme. Vaya, esto no me lo esperaba. Bueno, ¿qué? Así que tras deshacerme de todos los cuchillos y demás objetos peligrosos de la casa, le conté la verdad a Pam y se lo tomó mejor de lo que esperaba. ¡Cerdo capullo, mentiroso! ¡Hijo de puta, cabrón! Al menos Zack me apoyó en todo momento. ¿Viste cómo la besó y no me lo dijiste? Fue Doug, mi vida. Yo no vi nada. ¿Y Janine? Cierra los ojos. Bueno, no me ha matado. Así que después de unas fiestas algo dolorosas y una fiesta en mi casa aún más dolorosa, por fin llegó la hora de irnos a esquiar. Hola a todos. Dios mío. Oh, no. Doug. ¡Estamos arriba! ¡Sube! ¡Doug! Es tarde, nos hemos dormido. Levanta Janine, rápido. no puedo mover la cabeza, me duele. La cabeza me duele mucho. Venga, cariño, es tarde. ¿Pero qué hacéis todavía en la cama? Nos hemos dormido, Doug. Cariño, no puedo moverme. Ush, ¿qué le pasa? Hola, Pam. Estuvo limpiando todo y se bebió el bol de ponche entero. ¿Y le dejaste? Estaba un poco deprimido y no había sitio en la nevera, así que... Pues así, ¿no se puede ir a esquiar? Claro que sí. Después de todo lo que hemos pasado por su culpa, se viene a esquiar seguro. Dios bendito, te ruego que no tenga que ir a esquiar. No, no quiero ir a esquiar, me quedo aquí. Vístete. ¿Y tú qué tal estás? ¿Mejor después de lo de anoche? Puede que te alegre saber que hablé con Manolo esta mañana. Escucha, Manolo, solo quiero que sepas que me acosté con Ras y que me siento una estúpida. No, me lo esperaba. ¿Así? Es el padre de tus hijos. Es un vínculo poderoso. Sí, creo que tienes razón. Tómate tu tiempo, Pamela. Cuando estés preparada, seguiré por aquí. Vale. Vaya. ¿Te molestaría que me acostara con él? ¿Y a ti qué le hiciera yo? Levanta. ¿Y cuándo vas a llamar a Manolo? Voy a darme un tiempo para analizar un poco cómo me siento y saber lo que quiero. Y después le llamarás. Sí, claro. En cuanto volvamos de Mammoth. Oye, ¿os queda algo de jamón? Me muero de hambre. Sí, coge lo que quieras. Vale. ¿Sabes una cosa? Me parece que esta ha sido la peor Navidad de la historia. No sé. Pam es feliz, ¿no? Y además, Ras ha desaparecido, cosa que me hace feliz a mí. Puede que incluso hayas salvado la Navidad. Creo que sí. Sí, Janine, he salvado la Navidad. Lo cual es cansadísimo. Y por eso deberías dejarme dormir un poco más. No. Sí. Venga. Te quiero, Janine, hasta mañana. ¡Vamos! Levántate. Ya. A veces hay que retroceder para poder avanzar. Porque una vez que dejas de idealizar el pasado, te das cuenta de lo maravillosas que son las cosas en el presente. Tengo calor. ¿Llegaste a arreglar el aire acondicionado? Sí, funciona. Lo que pasa es que hace mucho ruido. Ay, Doug. Son solo 5 horas de viaje, cariño.